México vive días decisivos a partir de este fin de semana con la detención y ejecución del líder criminal más poderoso y de mayor peligrosidad en México y en América Latina. Era un líder de un sindicato criminal que tiene presencia en más de 20 estados de la República Mexicana. Hay miedo y psicosis colectiva derivado de la cantidad de información que ha sido divulgada a través de las redes sociales. Mucha de ella es información falsa, imprecisa y maliciosa. La recomendación es estar atento a medios de comunicación con la seriedad debida para evitar caer en la circunstancia de un engaño, un amago o lo que quiera que usted vea como un riesgo latente. México vive momentos muy importantes, sobre todo porque estamos en la antesala de la revisión del acuerdo del tratado comercial con los Estados Unidos y también con Canadá. Y nada de esto es un evento aislado ni inconexo, sino al contrario, constituye un contexto general para poder analizar con mayor objetividad lo que está sucediendo. La recomendación, otra vez, es esté atento de los canales oficiales o de los medios de comunicación con seriedad para que usted se lleve la mejor información al final de cada jornada. Está usted en Destrozando la Noticia, vamos a comenzar. Muchísimas gracias que me acompañan en el inicio de esta jornada en Destrozando la Noticia a través del 90.7 en la frecuencia modulada y también a través de las plataformas digitales, como todos los días transmitimos de manera simultánea a través de los canales de casa en el sitio de cadenain.com, a través de los canales de YouTube, por ejemplo, parabólica.mx, y también a través de la cuenta de X en @laintensa_FM y la de un servidor @fermaldonado_mx. Tengo el gusto de saludar esta mañana rápidamente a quien fue electo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, capítulo Puebla, Raimundo del Valle Lafón, a quien ya le está sonando el teléfono. Avísenle, por favor, que está al aire. Raimundo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Una disculpa. Seguro contestamos ahorita la llamada telefónica. Sí. Raimundo, bote pronto. ¿Hay algún riesgo de que se vaya a inhibir la inversión en el sector constructor a partir de lo que estamos viendo este fin de semana? Pues debemos tener la confianza de que la calma debe volver a nuestro país, a nuestro estado, y se tiene que reactivar la inversión que de por sí estuvo castigado el año pasado. Y nuestra confianza es que con las inversiones del programa que está anunciando la Presidencia de la República en infraestructura para el desarrollo y la inversión privada sí se incrementen este año. Quiero pensar que esto debe ser pasajero una vez que calmen las aguas, debe de reactivarse esto. ¿Hay confianza en el sector? Definitivo, sí hay confianza. Raimundo fue electo en un proceso, inédito en la historia de los procesos de renovación del sector económico de las cámaras empresariales, porque hubo una rivalidad y una efervescencia que no se había visto antes, Raimundo. ¿Cómo comenzar a trabajar con el sector constructor cuando hubo una alta participación en el proceso del cual resultaste electo por una importante mayoría de votos, pero también hay otro sector del sector constructor que simpatizaba con la otra planilla? A final de cuentas, todos somos afiliados, nos conocemos, somos amigos, llevamos buena relación con los, primero el candidato inicial y el candidato que quedó al final. Hay muy buena relación, hemos hablado de que esto fue un acto pasajero, hubo efervescencia, sí, pero a final de cuentas somos amigos y tenemos que colaborar juntos. ¿Hay tiempo para la reconciliación entonces? Totalmente, sí. De hecho, pasada la elección, el otro día es día de trabajar, de buscar oportunidades y de que se sumen a nuestros equipos. Y Raimundo, la interlocución con el gobierno del Estado, con las instituciones, ¿cómo será? Definitivamente el Estado es nuestro cliente, uno de los principales clientes de muchos de los afiliados, y buscamos siempre que sea buena. Hemos iniciado bien, ya nos recibe el gobernador, le planteamos nuestro plan de trabajo, le gustó, e inclusive nos va a tomar la protesta este viernes en las instalaciones de CEMIC, donde toda la mesa directiva estaremos presentes, estará el gobernador y nos tomará la protesta simbólica. Pues será una muy buena señal la presencia de las autoridades en la toma de protesta de la nueva mesa directiva. Los propósitos iniciales y en el plazo inmediato, Raimundo, ¿cuáles son?
Pues darle actividad a uno de los ejes de trabajo de nuestro plan, que precisamente es, con el gobierno no es nada más estamos presentes para las obras, sino ayudarlo en la gestión de los recursos. Tenemos un programa de elaboración de proyectos ejecutivos en los municipios, con la colaboración de varias entidades del medio de la construcción, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, que estamos invitando, y vamos a tratar de que los proyectos atraigan los recursos de ese fondo tan grande que están anunciando en la Federación, y con eso apoyar y coadyuvar tanto para nuestro Estado como para nuestras empresas. Pues, Raimundo, apreciar primero que te hayas abierto un espacio en tu agenda para conversar con la audiencia de Destrozando la Noticia. Habrá profesionales de la construcción que están escuchándote en este momento, no solamente en Puebla Capital, sino en las zonas a donde nos escuchan, particularmente en la entrada de la Mixteca Poblana, en donde también hay una presencia muy importante de tu gremio, y felicitarte por este logro, Raimundo. Muchas gracias. Que todo sea para bien. Gracias por el espacio, Fernando. Al contrario, muy buenos días. Raimundo del Valle Lafón, quien acaba de escuchar, el próximo viernes tomará protesta oficialmente de la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, capítulo Puebla, y en este momento vamos a hacer un enlace con el doctor Yamil Burguete. Es un académico del Instituto Tecnológico de Monterrey, allá en el campus de Guadalajara, Jalisco, en donde, como usted sabe, se convirtió en el epicentro de la información de lo que ocurrió con el abatimiento del líder del cártel del Jalisco Nueva Generación, Nemesio Cervantes, el Mencho. Yamil, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias primero que nada por haber abierto este espacio para conversar con la audiencia de Puebla. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, doctor, explícanos por favor cómo han vivido las últimas horas a partir de la confirmación de lo ocurrido y que ya todo el mundo sabemos. ¿Cómo están ustedes allá en Guadalajara? Pues mira, antes que nada, gracias a Dios o lo que sea, tuvimos la suerte de estar en casa cuando sucedió todo. ¿Sí se oye bien o están teniendo...? Estamos escuchando perfectamente. Perfecto. Te comento entonces, para nuestra buena suerte estábamos en casa y de repente empezaron a llegar una serie de notificaciones. Prácticamente los medios al principio no eran muy claros sobre cuál era lo que estaba sucediendo. Teníamos claridad sobre si estábamos hablando acerca de una situación de riesgo, en qué áreas estaban los momentos difíciles, etcétera. Para nuestra mala suerte o buena suerte, algunos de nuestros amigos estaban en diferentes puntos de la ciudad. Tenía amigos que están, por ejemplo, en Tapalpa, donde fue el auténtico epicentro de todo este rollo. A la par tenía amigos yendo hacia el aeropuerto y teníamos gente básicamente como en varias de las áreas, tanto de Zapopan como de Guadalajara Centro. Fue muy repentino, al principio la información era confusa, ¿no? Oye, hay un movimiento en el aeropuerto, no lo hay un movimiento en Tapalpa, y conforme fue pasando el día, ya las noticias empezaron a ser más claras. Pero al principio sí hubo muchísima confusión. Yamil, hasta este momento, ¿cómo se encuentra la situación? Entiendo, hay servicios que todavía no se han normalizado, por ejemplo, las tiendas de conveniencia, el abasto de combustible. Entonces, no están todavía informando en qué momento se van a restablecer muchos de estos servicios. Definitivamente sí hay muchísimas tiendas y de hecho creo que algunos supermercados hoy ya empezaron a operar otra vez. Pero por el mismo código rojo no hay, por ejemplo, transporte público fuera del tren. Adelante, Fernando. No, te estoy escuchando. Tenemos mucho interés en saber cómo han vivido estas últimas horas. Yamil, tú y tu familia, ¿han tenido temor por la seguridad existente en este momento? Tú te encuentras en Zapopan, ¿no? Sí. Y de hecho nosotros nos encontramos en una zona que debo de considerar, fuimos muy privilegiados, porque en cuanto empezó todo este movimiento,
se decidió como parte de la administración de los fraccionamientos y cotos en los que vivimos que se cerraran las puertas. Y no hemos tenido ningún tipo de notificación de que se hayan entrado en algún coto o que haya habido algún tipo de ataque en específico. Sin Entonces, embargo, Zapopan ha sido uno de los lugares en donde mayores eventos relacionados con la inseguridad, que ya de suyo es difícil allá en Jalisco, ha estado sí, allí constantemente. sí, y muy cerca del área en donde nosotros estamos, sí han habido cuestiones de riesgo. De hecho, por eso es que la mayor parte de las personas que estamos de este lado ni siquiera hemos buscado asomar la nariz a la calle, ¿no? Nos tratamos de mantener muy vamos, estamos esperando a que se nos diga que hay un reporte donde la seguridad ya aumentó para poder tratar de regularizarnos. Hoy, por ejemplo, Yamil, te lo pregunto porque en Puebla, que estamos notoriamente alejados del lugar en donde tú te encuentras, han decidido no tener clases, por ejemplo, universidades como la Iberoamericana, la UPAEP, la Anáhuac, la propia BUAP, la UDLAP, derivado de la situación que vivimos desde el día de ayer. ¿Tú particularmente estás teniendo actividades normales en la institución para la cual trabajas? Entonces, nosotros con el tecnológico, ayer recibimos, de hecho, notificaciones que ya compartimos con la comunidad. Prácticamente lo que va a suceder es que nos vamos a volver modelo en línea. Hasta que se nos indique lo contrario, se restablecen las clases y obviamente estamos siendo muy flexibles porque existen alumnos que sabemos que están en sus zonas que probablemente pudieron haber perdido electricidad o pudieron haber perdido servicios. Pero nuestras actividades, digamos que se van a hacer en la virtualidad. ¿Habías vivido un evento parecido, doctor, en el periodo en el que ustedes están radicados allá? Entonces te enteras mucho de pequeños fenómenos de violencia, pero que parecen estar muy orientados hacia ciertos personajes. Esta es la primera vez que auténticamente es zona de guerra, casi, casi. Y no en un sentido, vamos, no me gustaría trivializarlo, porque una zona de guerra es algo importante, pero la forma en la que la información llegó a nosotros, la forma en la que nosotros nos vamos enterando de qué es lo que va sucediendo, realmente es una de estas cosas donde tenemos que darnos pausa para saber qué debemos de escuchar y qué no. Tener mucho cuidado de la información falsa que está corriendo a raudales en redes sociales, doctor. Pues para que veas, una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención, hubo una fotografía falsa que salió de un avión quemado. Esa fotografía falsa ya recorrió los medios, ya se publicó en medios en inglés para Estados Unidos. Este, Hay información acerca de que el aeropuerto es un caos. No es cierto, hubo un fenómeno de pánico, hubo algo que pasó ahí, pero fue uno de los primeros lugares que lo buscaron asegurar precisamente para normalizar las acciones. Pues, doctor, apreciamos de verdad que hayas compartido tu testimonio de vida en uno de los lugares que, hay que insistir, se convirtió en el foco de atención de todo el mundo después de la captura y muerte de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Gracias, gracias, doctor. Y cuidarse mucho, no salir si no es necesario. Sí, no, reitero, hasta que el código rojo no cambie, nosotros no tenemos razones para salir. Gracias, doctor. Te mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho, hasta luego. Bueno, ya lo escuchó, es un escenario de guerra y sí, la verdad es que no es un afán de trivializar ni de utilizar términos que sugieran alarma colectiva, pero si uno se pone a reflexionar sobre la numeralia derivada del evento del día de ayer, más de 150 narcobloqueos, presencia en más de 20 estados de la República, alcanzó a Puebla, por supuesto, la paralización de actividades económicas, académicas, trabajadores del sistema de impartición de justicia federal determinaron el día de hoy como día inhábil. Está publicado un decreto derivado de las situaciones que se viven allá en Guadalajara, Jalisco, en donde fue abatida esta persona.
el número de gente que terminó sin vida, incluyendo elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, amén de los integrantes del grupo delictivo, que también se cuentan ya por decenas. La verdad de las cosas es que no se había visto un evento de esta magnitud en materia de política anticriminal en el Estado mexicano. Por eso es que hoy este tipo de información está acaparando absolutamente la conversación, no solamente en las redes y los medios, sino también en las mesas de café, las sobremesas de la comida dominical. Absolutamente en todos lados se está hablando de esta situación. Vamos a hacer una pausa en Destrozando la Noticia. Vamos a regresar con Dulce Fernanda Torres, editora de Parabólica.mx, que ayer estuvo en Guadalajara. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias que se ha mantenido atento a lo que sucede en la cabina de Destrozando la Noticia. Transmitimos, como ya lo sabe, a través del 90.7 del 907 en la frecuencia modulada y también a través de las plataformas digitales que ya conoce. En esta ocasión saludo a la distancia a mi compañera Dulce Fernanda Torres, editora del periódico Parabólica.mx, que de manera casual, en el argot periodístico decimos que no hay reportero o reportera sin suerte, viajó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, este fin de semana para participar en un evento deportivo que tanto le gusta y se encontró con la noticia del año. Dulce Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fernando, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Oye, Fer, cuéntanos por favor primero, ¿qué es lo que tú hacías allá en Guadalajara? Pues mira, tu servidora, así como aproximadamente 119 poblanos, viajamos para participar en un medio maratón, el medio maratón de Guadalajara. La verdad es que, Fer, ese evento se desarrolló con toda la tranquilidad del mundo, no hubo ningún incidente, digamos, relacionado a esta problemática de los bloqueos. Sin embargo, mientras se desarrollaba, digamos, que esta carrera, ya se estaban reportando los primeros bloqueos, ya se estaban reportando las primeras quemas de autobuses, de vehículos. Esto, digamos que, pues sí, digamos, rodeando prácticamente la zona céntrica de Guadalajara. Oye, Dulce, ¿y el evento deportivo al que tú ibas a asistir junto con estos 119 poblanos se desarrolló el día domingo en la mañana, ¿cierto? Así es, Fernando. El evento empezó antes de las 7 de la mañana, ya había gente corriendo por todas las calles, las porras, todo, insisto, salió, digamos que bien. Sin embargo, tenemos reportes que estos bloqueos empezaron también antes de las 9 de la mañana, es decir, que mientras había gente todavía corriendo, ya se estaban registrando estas quemas. ¿En qué momento alcanzas a obtener el primer dato de que algo estaba ocurriendo en ese lugar? Pues fíjate que ya fue alrededor de las 9:30. Al ser tanta gente que estábamos concentrada, la señal de los teléfonos se iba. O sea, me parece que eso es algo que llega a ocurrir en eventos masivos, así que pues en ese sentido yo creo que todos lo tomamos como algo que puede pasar, ¿no? Sin embargo, ya cuando empezamos a tener señal, muchos ya veíamos llamadas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de si estábamos bien, de dónde estábamos, que nos fuéramos al hotel y pues obviamente, pues al no saber, ¿no? Al tener como la euforia de lo que habíamos vivido. ¿Te das cuenta de que algo estaba sucediendo y cuál es la sensación que invade al grupo de personas que estaban allá, especialmente a los poblanos? Pues preocupación, realmente preocupación, ¿no? Porque muchos teníamos contemplado pues viajar, precisamente regresar a Puebla la tarde de ayer, sin embargo pues no se pudo porque empezamos justo a ver que todas las salidas estaban bloqueadas y que no había forma, entonces esta incertidumbre también de momento de saber si podíamos quedarnos en el hotel, si teníamos que irnos a otro lado, y por ejemplo, hubo aquí en el zoológico de Guadalajara, hubo al menos 1,000 personas, ahí sí de diferentes estados, que tuvieron que quedarse en las instalaciones del zoológico a pasar la noche porque no hubo forma de que tomaran carretera, de que tomaran hoteles, entonces pues sí fue complicado para todos. Y luego se concentran en el hotel en donde ustedes se hospedaron y ya no pudieron salir, Fer. Se encuentran con la declaratoria del Código Rojo.
Así es, así es. Recordar que el gobernador fue el que decretó este código rojo, entonces pues la indicación fue quedarnos dentro de nuestros hoteles, resguardarnos, no salir. Incluso tiendas de estas de conveniencia donde podemos ir a comprar que las papas, el refresco, algo para almorzar, ya no se podía, estaban completamente cerradas, farmacias lo mismo, sucursales bancarias también no podías hacer ningún retiro, todo tenía que ser con tu tarjeta o directamente con efectivo. La vía pública se quedó virtualmente desértica, ¿cierto? Así es, así es. Fíjate que hubo una situación de incluso de gente local que venían a los hoteles, o sea, los mismos vecinos de esta zona venían como mejor a refugiarse, a pasar la noche acá, otros tantos igual circulaban rápido como buscando comida, porque también, pues, obviamente, restaurantes y todos estos espacios quedaron cerrados. A eso iba yo, Fernanda. ¿Cómo hicieron el abastecimiento de alimento, de agua y demás? ¿Fue Pues suficiente? mira, no, fíjate que no, justo como donde nosotros nos pudimos quedar, que fue en un hotel, sí había pues el servicio del restaurante, de cafetería, pero como empezó a llegar más gente, pues obviamente todos querían que consumir los alimentos, entonces llegó un punto en el que ya no había comida, entonces, afortunadamente, pues la administración tuvo la forma de conseguir más alimento ya. Conforme pasaron las horas pudimos pues ahora sí que ir consumiendo lo que nos iban ofreciendo. Oye, Fer, y entonces ya no pudieron salir de Guadalajara, tuvieron que pasar una noche más en ese lugar. Sí, así es. De hecho, todavía nos encontramos aquí en resguardo. Ya han dado información tanto del gobierno federal como estatal de que ya están habilitadas las carreteras. Incluso lo que te comentaba hace un momento, las personas que pasaron la noche en el zoológico ya están tomando carreteras. Ya al parecer ya todo está pues desbloqueado. El día de ayer, Fernanda, ¿cómo describirías a las personas que tuvieron que llegar, incluso las originarias de esa ciudad, los tapatíos, a refugiarse al hotel? Pues una tensa calma. Yo creo que fue como vamos a calmarnos todos para no entrar como en este pánico, pero se sentía la tensión. Incluso platicábamos aquí en la parte del restaurante y se activó una alerta contra incendios, pero es por los mismos alimentos que se estaban preparando, pero pues entre este desconocimiento y como que esta tensión sí generó que mucha gente se parara y buscara como refugiarse porque no se sabía que era una alerta de incendio. Ya cuando se supo, pues ya como que regresamos a la calma, pero sí estábamos pendientes de lo que pudiera ocurrir. Entiendo que en algún momento de la tarde de ayer pudiste escuchar detonaciones de arma de fuego. Sí, así es. Fíjate que donde nos estamos quedando estamos cerca a unas cuantas calles de los Arcos Vallarta y aún así sí logramos escuchar al menos en 2 ocasiones diversas detonaciones de arma de fuego y a los pocos minutos las sirenas de las patrullas y quiero pensar que también ambulancias. Dices que en este momento está regresando a la normalidad la ciudad de Guadalajara, en donde tú te encuentras. ¿Hay gente Poco a ya en la poco. vía pública, servicio de transporte, las tiendas de conveniencia ya abrieron? Tiendas de conveniencia no, transporte sí ya hay, transporte público sí hay, va vacío. Lo que tampoco hay para los que son locales es gasolina. Las gasolineras en su mayoría siguen cerradas. Sigue cerrado el servicio de combustible. ¿En qué momento podrán regresar los poblanos que se quedaron varados allá, Fernanda? Pues nosotros estamos estimando salir en un par de horas. Esperemos que ya para la tarde-noche podamos ya estar allá en Puebla. Pues, Fer, entiendo que van a esperar a que haya otros camiones para venirse acompañando en el camino, ¿es así? Así es, sí. De hecho, la organizadora de nuestro viaje está en contacto con otro autobús de otros poblanos que igual quieren pues ver la forma segura de viajar. Entonces, muy probablemente vamos a irnos acompañando, ahora sí que en caravana, para poder irnos resguardando. No es común, Dulce Fernanda Torres, editora de Parabólica.mx y de Canal 13, este tipo de preguntas, pero dime, por favor, compártenos la sensación como periodista que eres cuando te encontraste con este evento, sin duda uno de los más importantes desde el punto de vista político binacional
social? Pues no es algo que uno se espere, la verdad. O sea, en parte no es como que no es algo que uno se puede esperar, pero sí es, pues también está este tema, ¿no? De querer estar informando, de querer estar pendiente minuto a minuto, y más si uno está, digamos, que en el epicentro de lo que está ocurriendo, pues con mayor razón. La adrenalina del oficio, Fernanda. Sí, así es, Fer. Muy bien, pues Dulce Fernanda, esperemos que regresen pronto, que regresen con bien todos ustedes, todos quienes participaron en este medio maratón allá en Guadalajara. Y gracias por estar informando desde el día de ayer. Dulce Fernanda fue de las valientes que salió del hotel a media tarde, ya casi de noche, para levantar testimonios para las redes sociales de parabólica.mx, y te lo valoramos muchísimo, Fer. Así es, Fer, muchas gracias, y pues toda la información la pueden consultar en Parabólica. Bueno, acá te esperamos de regreso. Gracias, Fer. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está Dulce Fernanda Torres, editora de parabólica.mx, que el día de ayer se encontró con uno de los eventos más importantes del año, quizás el golpe a las estructuras criminales más contundente de parte del Estado mexicano, que, como ya se ha dicho en otros espacios, se alimentó de la información de inteligencia que le entregó el gobierno de los Estados Unidos para poder diseñar una estrategia que permitiera la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y que terminó con su vida. Uno de los especialistas que más conoce de las estructuras criminales es el periodista Oscar Valdés. Dio una entrevista a Russian Today para describir quién era el Mencho y la manera en cómo fue abatido. Escúchelo, por favor. El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, se había incrementado la recompensa por este criminal de $10 millones a $15 millones, lo cual te habla de la importancia que tenía para no solamente para Estados Unidos, sino también para México, porque su captura era parte de los planes que habían trazado conjuntamente para evitar un conflicto arancelario, que venía principalmente el argumento del presidente Donald Trump de que en México los grandes capos son protegidos por el Estado. Así que una vez que Nemesio Oseguera Cervantes se le dirige un operativo tan importante como este, que culmina con su muerte, bueno, el gobierno mexicano puede cumplir con parte de los pendientes de la agenda binacional de seguridad. Y ahora hay que poner a Nemesio Oseguera Cervantes en su propio contexto. No estamos hablando del criminal más poderoso de México, estamos hablando del criminal más poderoso del mundo. Esto es una noticia que sacude el tablero criminal hasta países tan lejanos como Nueva Zelanda, donde el cártel Jalisco Nueva Generación tenía presencia. De acuerdo con los datos de la propia Interpol, el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en más de 60 países del mundo. De acuerdo con los últimos datos de la DEA, tiene presencia en los 50 entidades de la Unión Americana. De acuerdo con los datos del Gobierno de México, en 32 de las 32 entidades federativas del país. Esto es digamos, vamos a ponerlo en estos términos, un logro del Mencho que ni siquiera había tenido el propio cártel, el propio Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa. Así que estamos asistiendo realmente a la caída histórica del criminal más poderoso del mundo. El criminal más poderoso del mundo, que lideraba una estructura criminal que se encontraba por su nivel de peligrosidad solamente debajo de la mafia rusa y de los grupos criminales que operan en China, para que nos demos cuenta. Tenía por lo menos bajo su servicio a 90 grupos criminales diseminados en todo el país, entre ellos el territorio poblano, en donde ya lo sabemos opera un grupo conocido como Operativa Barredora. El número de narcobloqueos que se registraron el día de ayer, pues más de 150 en prácticamente la mitad de la República Mexicana, paralizó las actividades, como ya lo hemos dicho, no solamente el domingo, sino el día de hoy, por ejemplo, cuando se decretó que no hubiese clases en el sector público, en universidades privadas tan importantes como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, aunque se haya explicado que esto derivó de la entrada del Frente Frío que propició que el descenso de la temperatura. Hoy en Puebla hubiésemos amanecido con una sensación térmica de 4 grados centígrados. Lo cierto es que encaja en todo este contexto.
la inseguridad, la zozobra y sobre todo salvaguardar la integridad de las y de los poblanos en este momento. Desde la tarde del día de ayer se instaló la sala de crisis en el gobierno del estado para establecer estrategias de seguridad preventiva ante lo que vimos de manera aislada, por ejemplo, la quema de un Oxxo en la ciudad de Puebla, la quema de un camión de transporte público en la autopista México-Puebla, lo mismo ocurrió en la Puebla-Orizaba, en Quecholac, como una represalia ante la detención y la ejecución de un señor a quien se le conoció en vida como El Mencho. Este personaje, tuve la oportunidad de escribir una columna hace 3 años, en enero del 2023, sobre la probable presencia del Mencho a su paso rumbo a Jalisco. Él se habría detenido en un restaurante muy popular que se encuentra ahí en la zona de Zabaleta, la presencia de este delincuente que no pasó inadvertida para los comensales de este lugar. En ese entonces, las autoridades de inteligencia se pusieron en contacto con un servidor para informar que en efecto el Mencho se encontraba en un estado crítico de salud y que en algún momento, derivado de esta enfermedad, caería en las manos de las autoridades que ya lo buscaban. Como escuchó en la voz de Óscar Valderas, primero ofrecieron $10 millones por información que condujera a la captura de este personaje. Pasado el tiempo, eso ocurrió en 2023. La recompensa al día de ayer era de $15 millones del gobierno de los Estados Unidos. La Fiscalía General de la República ofrecía $30 millones para quien diera información que permitiera ubicar y detener a este personaje. De ese tamaño era la peligrosidad de El Mencho, que controlaba esta diversificación de grupos delictivos en más de 20 estados de la República Mexicana, pero también en los Estados Unidos, en el continente europeo y también en el continente asiático. Por eso es la importancia de detenernos a observar la información puntual, seria, escrupulosa, que los medios de comunicación estamos trabajando para que usted tenga información puntual. Evite, por favor, detenerse y compartir información falsa como la que hablaba el doctor Yamil Burguete desde Guadalajara, Jalisco, de este avión que aparece incendiado, o esta panorámica que se ofrece del puerto de Mazatlán, en donde pareciera Beirut o una de las ciudades en donde hay una conflagración. Sin embargo, es importante decir, como ya lo dijo el doctor Burguete, hay un estado de guerra que estalló el día de ayer con la detención de este personaje. Son casi las 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos a regresar con una conversación con una persona que radica en el estado de Tamaulipas, porque también, al igual que en prácticamente todo el centro, noreste y el Bajío, también vivió horas difíciles. Regresamos en Destrozando la Noticia. 9 de la mañana con 42 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Gracias por mantenerse al tanto. Y quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, igualmente agradecidos y honrados con su presencia. Voy a tener una comunicación con una ciudadana allá en algún lugar del estado de Tamaulipas que ofreció prestar su testimonio de lo que se vivió a partir del día de ayer con la captura y ejecución del Mencho, porque tuvo olas concéntricas en la mayor parte de la República Mexicana, pero especialmente en la franja norte de nuestro país. Y quisiera primero que nada saludarte. Muchísimas gracias por responder la llamada. Muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Dime, por favor, cómo vivieron las últimas horas del domingo ayer, ante lo que ya todo el mundo sabemos. Pues mira, la verdad es que todos nos mantuvimos resguardados, todos estábamos esperando una situación más alta de riesgo. Sí, en colonias afuera de Reynosa, muy más lejanas, sí hubo detonaciones, más inseguridad. Nosotros siempre estuvimos resguardados, pero sí, pues hubo gente que mencionó y sale en las redes sociales de que sí, mucho detonaciones y algunos lugares prendiendo fuego, quitando carros. Sí estuvo
en las afueras es un poquito más peligroso que en el centro. ¿Hace cuánto tiempo que no vivías tú un evento similar al que se vivió en las últimas horas? Como unos hace 8 años, como ayer. Digo, la situación nunca ha sido tan tranquila, pero no como la de ayer, fue una cosa excepcional. ¿Es como una pesadilla que se repite? Sí, completamente, porque ya tienes una psicosis, ya estás pensando en que si van a llegar helicópteros, en qué momento va a haber detonaciones, estás resguardado, estás con la zozobra de cómo van a reaccionar y qué vas a hacer. Bueno, uno no puede como ciudadano hacer nada, pero sí estás con esa expectativa y pues ante todo pensando en el resguardo de tu familia. Entiendo que quienes han vivido allá durante muchos años ya tienen protocolos de autoprotección diseñados incluso entre familias, ¿es cierto? Sí, incluso en las escuelas, o sea, las escuelas también te enseñan. A mi hijo hace unos 18 años, cuando esta situación también se detonó muy fuerte, mi hijo estaba en el kinder y les enseñaban a jugar mientras que estaban las detonaciones fuera de su escuela y pues, el jugar era estar debajo de las bancas, con las actividades de las maestras haciéndolos pensar que estaban jugando ellos. Y eso es muy feo. Sí, entre nosotros ya tenemos como familia, siempre decimos a dónde estamos, a dónde vamos y procuramos no salir ya a horas muy tarde. Por ejemplo, ayer teníamos un cumpleaños que celebrar y pues se canceló. Obviamente no hubo cumpleaños para festejo en la noche. Ya uno va aprendiendo desafortunadamente a vivir con la inseguridad. En estos momentos, ¿cómo podrías describir el ambiente? ¿Empieza a regresar a la normalidad, digamos, una normalidad relativamente tranquila o sigue existiendo esta incertidumbre? Sabes que desafortunadamente aquí nosotros ya tenemos esa normalidad y ya ahorita todos salimos a trabajar. Sí, en mi trabajo pedí que llegáramos a las 9 de la mañana para pues darle pauta a ver cómo se movía en la mañana esta situación. Estamos entrando todos a las 9 el día de hoy. Muchas escuelas están ya de preparatorias, sí los están recibiendo a la escuela, en la universidad. En la kinder y primaria, pues sí, los papás no corren el riesgo, prefieren mantener a sus hijos en la escuela. Yo lo haría, honestamente. Pero maquiladoras y todos están trabajando. Pues tenemos que salir adelante. Y sí, los que sí sé es que los foráneos que vienen de San Fernando, otros lugares a trabajar, no los están trayendo, porque ellos tienen transporte especial y no los están trayendo. O sea, ¿está semiparalizado el sistema de transporte para los trabajadores de la maquiladora? Sí, bueno, hay maquiladoras que tienen su propio transporte para traer a los obreros a trabajar. Y en este caso, los que están foráneos no fueron por ellos. Se les dio como trabajo con goce de sueldo el día de hoy. En ese momento, ¿podrías decirnos, ¿tienes temor? ¿Tienes miedo? Claro, sí, porque yo no sé si en cualquier momento que yo salga a la calle pueda haber alguna situación de riesgo grave en donde sí me pueda cruzar con balas, detonaciones, no lo sé. Entonces, pues nos vamos a mantener, sí, en el trabajo, pero las menos salidas posibles. De hecho, mi servicio a domicilio va a estar restringido dependiendo de la zona donde se tenga que ir y dependiendo de cómo se presente la ciudad durante el día. Agradecemos mucho tu testimonio desde allá, desde Tamaulipas, y reconocemos el valor de hablar en un medio de comunicación. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? No, es fácil. Para nada. Pues muchísimas gracias, de No. verdad. Te mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Muchísimas gracias. Bonito día. Que estén bien. Gracias, Bye, muy bye. buenos días. Es una persona que vive allá en el estado de Tamaulipas. Mire, ¿de qué tamaño será la zozobra, la incertidumbre, el temor? Estamos a cientos de kilómetros de distancia de la ciudad en donde ella radica. La única condición que puso para que ustedes escucharan este testimonio es que se quedara en el anonimato el lugar en donde se encuentra, el nombre de esta persona,
ante la posibilidad de que algún grupo delictivo cobrara venganza. De ese tamaño es la situación que se vive en el norte de la República Mexicana. Por eso es doblemente reconocible que haya aceptado una conversación para que en el centro del país tengamos una aproximación de cómo es que se vive en aquel rincón de nuestro país. Y como cada inicio de semana, quiero saludar en este momento a Jesús Olmos, el coordinador editorial de Parabólica.mx, que ha tenido un fin de semana, créame, cargado de trabajo por distintas razones, porque nos fuimos el viernes de la semana pasada con muchas interrogantes acerca de qué era lo que había sucedido con la muerte de un matrimonio de padres de familia de la comunidad del Instituto Oriente, una de las instituciones de educación más apreciadas en la escena poblana. Y comenzamos esta semana con la noticia de la ejecución del Mencho. Todo eso ha pasado por el escritorio de Jesús Olmos. Chucho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Reforzamiento también de los las otras organizaciones, porque ¿Tenemos a Jesús? expandirse o a tomar. En este caso, más bien sería. Tenemos un audio ahí que se nos está metiendo. A ver, Jesús, ¿nos escuchas? ¿Estás al aire? Está por lo que estoy viendo, está monitoreando la. Chucho, buenos días. Chucho, Jesús. ¿Ya lo tenemos? Jesús, buenos días. Bueno, a ver si lo podemos recuperar un momento. Le ha dado un seguimiento muy particular a la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad esta mañana, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se ofreció información adicional de la manera en que se trazó la estrategia para la detención. Originalmente era solamente la detención del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, terminó, como ya lo sabemos, muerto en un enfrentamiento con las fuerzas federales. Jesús, ¿ya estás atento? ¿Ya estás ahí? Chucho, me parece que no nos escucha. ¿Puedes checar tus audífonos, Jesús? No, pues pareciera que no nos escucha, ¿verdad? No nos está escuchando. Jesús, ¿estás al aire? No lo... No. A ver, créanme que hacer enlaces en vivo de pronto es complicado. Jesús, ¿estás al aire? Buenos días. No, parece ser que no lo tenemos. Vamos a ver si lo podemos recuperar un poco más adelante. Es valioso escuchar lo que tendrá que compartirnos Jesús Olmos ante la divulgación de una cantidad muy importante de información falsa. ¿Quién produce y quién utiliza granjas de bots en cualquier plataforma digital con la idea de generar confusión, miedo, zozobra? Pues es muy importante seguir la información puntual. Jesús, estás al aire. Buenos días. No, algo está sucediendo. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro, Jesús, adelante, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días y buenos días al público de La Intensa. Sí, pues no hay otro tema que esté circulando tanto en el país, pues como esta detención de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Todos vivimos el día de ayer, pues bueno, estos momentos de miedo, terror, zozobra que acecharon a todo el país durante esta jornada del domingo. Todos contactamos o tuvimos por ahí alguna llamada o algún mensaje con algún familiar que anduviera en alguna carretera, que estuviera de viaje, para pues, digamos, tratar de contactarlos y, digamos, saber que estaban bien, ¿no? Todos tuvimos estas
pues estos reflejos, ¿no? De solidaridad para con los nuestros, estos mensajes que pues aliviaban un poco toda la tensión que se vivía en este día, en el que todos vimos que pues nuestras familias, amigos, conocidos, todos intercambiaron mensajes con su gente cercana para ver si estaba bien. Yo creo, Fernando, que a pesar de todo lo incendiario de esta jornada del domingo, pues podría estar ahí en esos mensajes, en esas llamadas que ocurrieron el día de ayer, pues la esperanza de construir a partir de nuestras diferencias en este país, ¿no? Lo sabemos, México es un país de profundos valores familiares, en el que es muy fácil, en el que se externen el cariño de unos por los otros, y bueno, aunque la sociedad quizás no posea la fuerza que tienen pues estos grupos criminales a través de las armas, pues sí tiene la sociedad mexicana esta entereza para afrontar las dificultades y afrontarlas como vengan. Creo también, Fernando, que es muy destacable lo que ha ocurrido en esta conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, en la que ha informado sobre este operativo. Y pues quizás el punto fundamental que yo vería en el mensaje que ofrecen es este momento en el que el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, pues se rompe, se quiebra cuando vemos a personal militar. Dice él que ofrece condolencias para los familiares de los militares fallecidos y en ese momento pues se le quiebra la voz. Vemos cómo pues se humaniza, digamos, por así, si es una expresión que se pueda usar en estos momentos, se humaniza a las familias de quienes perdieron ayer a alguien y que, digamos, resultaron abatidos en este operativo. Ya nos confirmaron las fuerzas federales que fueron 25 miembros de la Guardia Nacional que resultaron fallecidos en este operativo, más de 25 que también habrían sido lesionados en estos combates que se dieron no solamente en el estado de Jalisco, sino también en el estado de Michoacán principalmente. Y bueno, habla el secretario de la Defensa al final de la conferencia matutina de pues la moral de las Fuerzas Armadas, y él dice, las Fuerzas Armadas tienen la moral alta porque el día de ayer se demostró la fortaleza del Estado mexicano, y me parece que con estos dos mensajes son los con los que me quedaría de esta jornada de domingo, Fer. Por una parte, no el terror, sino la esperanza que hay en todos los mensajes y contactos que tuvimos todos con nuestros familiares, y por otro lado, la fortaleza que muestra el ejército ante estos hechos que, bueno, quedarán para la historia este 22 de febrero de 2026, Fernando. Y además decir, Jesús, que cuando habla el secretario de la Defensa sobre la moral alta de las Fuerzas Armadas, ocurre en un contexto especial, porque se había dicho que ante la desconfianza que generaba el trabajo que venía haciendo el ejército, se depositó la mayor cantidad de responsabilidades en la Marina. Ahora vemos que el ejército mexicano ha encontrado un lugar más digno en el contexto de la lucha contra los cárteles en México. Así es, y mira, algo que recalca mucho el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, en esta conferencia matutina, no solamente es el tema de la moral, sino el tema de la capacitación que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Dice, hace un recorrido por los últimos cursos o concursos a los que han acudido elementos de fuerzas especiales. Primero, segundo, tercer puesto, han estado en la élite a nivel global, y me parece que sí, es muy importante, como lo decía el secretario, para la fortaleza del Estado mexicano, que han mostrado que el ejército mexicano puede. Y sobre todo también, otro punto importante, defendieron, Fernando, me parece, la inteligencia que se hace desde el país, diciendo que el dato para llegar a Nemesio Ceguera Cervantes a través de una de sus parejas sentimentales es inteligencia mexicana, 100% mexicana, y no inteligencia estadounidense, que sí sirvió de colaboración, pero el punto central de esta indagatoria que da con Nemesio Ceguera Cervantes fue inteligencia mexicana. Eso también me parece muy importante resaltarlo, Fernando. Sin duda. Jesús, muchísimas gracias. Que tengas buena semana. Muchas gracias a ti y buena semana para todos. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Como podrá usted ver, hay una enorme repercusión todavía en materia informativa derivado de los acontecimientos del día de ayer en el estado de Jalisco. Con esto nos vamos. Queremos desear que su semana sea espléndida, a la altura de las expectativas que se forjó,
y que esté lleno de metas cumplidas. Hasta mañana.